reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Puede tomar asiento? Oramos que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Como estábamos orando hace un segundo, con la iluminación de su Espíritu Santo. Ahora, hermanos, para entender, hermanos, este pasaje bíblico y todos los pasajes bíblicos, lo primero que tenemos que hacer es tratar de estudiar el contexto histórico, ¿verdad? ¿Cómo, hermanos, miraban a los niños en los días de Jesús? ¿Cómo miraban a los niños los judíos? Ya que entre judíos había una diferencia entre judíos y los griegos y los romanos. ¿Cómo miraban a los niños en el mundo greco-romano? Y luego, hermanos, no nos podemos quedar hace 2000 años. Tenemos que estudiar, hermanos, cómo miraban los niños las personas que recibieron el Evangelio de Marcos, pero cómo se mira a los niños hoy en este mundo también, ya que tenemos que aplicarlo a nuestros días. Y en los días de Jesús, hermanos, los niños, estaba estudiando yo, de que eran vistos en muchas ocasiones como una carga, como aquellos hermanos que no tenían nada que contribuir a la sociedad. Y por eso es que usted ve, los discípulos no querían, hermanos, que los niños se acercasen a Jesús, porque no miraban en ellos mucha importancia. Y en la Biblia vemos, hermanos, que Satanás siempre ha levantado ataques contra los niños. En los días que nació Moisés, vemos, hermanos, que Faraón no quería que la población de los judíos creciera. Entonces, hermanos, él mandó a que se matasen a todos los niños de los israelitas. Y usted sabe de que ahí sobrevivió Moisés. Y ese hecho, hermanos, solamente era una sombra de lo que había por venir. Cuando Jesús, el verdadero libertador, que no libertó de Egipto, pero libertó del pecado, nació, también dice la Biblia que el rey Herodes mandó a matar a todos aquellos niños, hermanos, de Belén de Judá, para que no se cumpliera la profecía que el Mesías iba a nacer en Belén. Y vemos una terrible matanza de niños en ese pasaje de la Biblia también. Y vamos a ver más adelante, como he dicho, hermanos, qué sucede con los niños cuando mueren. Pero el punto que yo quiero que veamos en esta introducción es de que los niños no eran muy bien vistos. Entre los judíos eran vistos a veces como una carga, muchas veces que no contribuían. Faraón asesinó muchos de ellos. Herodes también asesinó muchos niños. Hermanos, y nosotros no podemos menospreciar a los niños porque ellos son pequeños portadores de la imagen de Dios, ¿verdad? Ellos son creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en los tiempos romanos, hermanos, yo estaba viendo de que ellos tenían ciertos lugares donde la gente podía ir a dejar niños que no eran deseados. Y usted se imagina, ¿verdad? En nuestros días se da a veces casas donde hay adopción, ¿verdad? Donde por lo menos los cuidan. No en todos los países ocurre esto. Pero hermanos, en el tiempo de los romanos ellos podían ir y dejar los niños ahí. Y lo más terrible es, hermanos, de que muchas personas venían y agarraban a estos niños. Pero los agarraban para hacerlos esclavos. Si usted recuerda, hermanos, casi la mitad de la población del Imperio Romano en aquellos tiempos de Jesús eran esclavos. Entonces agarraban muchos de estos niños que no padre o madre o ambos no los querían y los tomaban y los hacían esclavos. Muchos de ellos, los que eran buenos para pelear, eran hechos gladiadores y otros de ellos eran tomados para ser entregados a la prostitución, hermanos. Entonces muchos de estos niños, su futuro cuando eran dejados ahí eran terriblemente oscuros, malos, llenos de dolor. Y uno podrá pensar, eran personas paganas, eran personas de hace 2000 años, eran personas quizás más salvajes, no como nosotros hoy, que podemos leer, ¿verdad? Que podemos hacer tantas cosas. En aquellos tiempos pocos podían leer. Hoy hay mucha más educación, sobre todo en Estados Unidos de América. Pero el pastor John Piper, hermanos, tiene una frase muy famosa que venía a mi mente al pensar en todas estas cosas, donde él dice, hermanos, de que Estados Unidos es uno de los países más violentos hacia los niños. Estados Unidos es uno de los países donde peor se trata a los niños. Y yo estaba buscando, hermanos, unas estadísticas y un instituto, hermanos, de estadísticas dice que en el 2024 hubieron aproximadamente en Estados Unidos 1.038.000 abortos. Más de 1.038.000 aproximadamente, pero ellos piensan que fue mucho más que este número,
pero esto es lo que ellos pudieron confirmar. Y de ahí la frase tan, imagínense hermanos, más de 1.038.000 niños, solo el año pasado. Por eso es que usted ha escuchado la frase de que uno de los lugares más peligrosos para un bebé es ¿dónde? En el vientre de su propia madre. Por su propia madre querer acabar con su vida. Ahora hermanos, también no solo es peligroso para los niños antes de nacer, también es terriblemente peligroso para los niños que nacen en Estados Unidos. Y usted se recuerda cuando salió esa película, ¿verdad? Del hombre que hizo la pasión de Cristo, hermanos, el que fue el actor que hizo el personaje de Jesús en la pasión de Cristo, Sound of Freedom. Cuando esa película, hermanos, salió, hubo grandes controversias. ¿Por qué? Porque los poderosos, hermanos, que abusaban de los niños, no querían que la gente fuera a ver esa película. ¿Por qué, hermanos? Porque esa película puso en evidencia la gran corrupción que hay moral en Latinoamérica y en Estados Unidos también. Usted sabe, hermanos, de que hay terribles, hermanos, abusos de material ilícito infantil. Vivimos en un mundo, hermanos, perverso. Si ustedes se recuerdan, hace un tiempo atrás, hermanos, yo ponía unas estadísticas que me dieron en NAM cuando fui, hermanos, aprobado como plantador de iglesia hace casi 4 años, y en esas estadísticas nos daban estudios para cómo debemos nosotros manejar nuestra escuela de niños, ¿verdad? Escuela dominical o la enseñanza hacia los niños, y nos decían el cuidado que debemos de tener de las personas que pongamos a trabajar con los niños, porque en Estados Unidos, nos dijeron ellos, 1 de cada 10 niños va a ser abusado antes de cumplir 18 años. Si usted se recuerda, yo les puse los slides en aquella ocasión. 60%, solo voy a dar 3, 60% de esos niños que van a ser abusados antes de cumplir 18 años, van a ser abusados por personas en los que los papás confiaban, amigos de la familia, personas que ellos confiaban, los papás de otros amiguitos, y 30% serán abusados por sus propios familiares. Como dice el pastor Miguel Núñez en el libro Ética Cristiana, pueden ser hasta papás. En la iglesia de él ha ocurrido papás, ha ocurrido tíos, ha ocurrido hermanos mayores, y de ahí queda un 10%, ¿verdad?, que va a ser abusado por personas que no conocen, que van a secuestrarlos. Entonces, si los romanos en los días de Jesús miraban mal a los niños, si los discípulos no querían que se acercasen a Jesús aquí, igual en Estados Unidos, hermanos, no se ha amado ni se ha cuidado a los niños como debería, ¿verdad? Aparte de esto, hermanos, está el gran fenómeno y el problema de que están creciendo en muchas ocasiones sin papá y sin mamá. Y yo les dije a los que hablan inglés, a los jóvenes sobre todo, de que vieran una entrevista sobre ser hombre, ¿verdad? Sobre ser masculino, donde Ben Shapiro entrevistaba al pastor Buddy Buckham, y el pastor Buddy Buckham, hermanos, le explicaba la necesidad del papá y la mamá en el hogar. Estaba estudiando para la predicación que viene este viernes, para refrescarme un poco en el tema sobre el divorcio, y estaba viendo personas decir que el dolor que les causó a ellos cuando eran niños, que sus padres se separaran. Estamos viviendo en un mundo donde muchos ya no están creciendo con sus papás también. En esa entrevista de Ben Shapiro, hermanos, dieron estadísticas que yo las he visto en otros lugares, donde, hermanos, las personas, cuando hacen estudio de la mayor población dentro de las cárceles, la mayoría de ellos que están en las cárceles crecieron sin papá, ¿verdad? Sin que el hombre estuviera presente. En los centros de rehabilitación, la mayoría de ellos crecieron sin papá también. Entonces vemos, hermanos, cómo hay una terrible impacto en la familia, que es lo más importante. La sociedad no la podemos cambiar, hermanos. Dios no me llamó a mí a ser cabeza de Estados Unidos. Dios me llamó a mí a ser cabeza del hogar. Ni la iglesia puedo cambiar, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, no yo. Yo puedo orar, yo puedo predicar, pero yo no soy el que manda en sus casas. El que manda en la casa es usted, hombre, que está hoy sentado aquí. Usted es la cabeza del hogar. Cristo es la cabeza del hombre y debe obedecer a Cristo. Pero el llamado a poner orden en su casa es usted. El llamado a cuidar de sus hijos es usted. Y entonces vemos el cuidado, hermanos, el peligro de lo que está pasando con nuestros niños. Y luego yo me ponía a pensar otra cosa, la necesidad de los papás, lo que dijo John Piper de América siendo un país violento contra los niños.
lo que decía el comentario bíblico sobre los romanos en aquellos tiempos malvados. Yo me ponía a pensar, hermanos, en el terrible problema que está ocurriendo hoy, ¿verdad?, con los niños. Que hay muchos niños que ya no son inocentes, ¿verdad, hermanos? Como dijo, hermanos, en el libro Ética Cristiana, el pastor Miguel Núñez habla de que los niños, hermanos, cada vez es más temprana edad, son expuestos. Yo por eso les dije que ese libro, hermanos, lo recomendaba a la iglesia, que lo compraran. En el libro de Ética Cristiana, él habla, hermanos, del problema de que nuestros niños ya desde 8 años es la nueva edad promedio, van a ser expuestos a material ilícito, cosas que las mentes de ellos no tendrían, hermanos, que estar mirando, recibiendo en sus mentes esa clase de información. Usted ve en las escuelas, hermanos, hay muchos que les llaman bullies, ¿verdad? Que molestan, que son tan malos, que de tan pequeños ya fuman, hermanos. Vemos, hermanos, de que los niños están siendo terriblemente atacados por Satanás. Y uno de ustedes me mandaba un video de este hombre, Jordan Peterson. En el trabajo estaba escuchando el video que me mandó uno de ustedes sobre el daño, y no lo terminé, pero vi suficiente, hermanos, de él, no lo he terminado, del daño que hace darle un celular a los niños. Esta gente no es cristiana. Pero Jordan Peterson hizo ese video con otro hombre para explicarnos, hermanos, del gran daño que hace darle un celular al niño. Creo que una de las peores cosas que podemos hacer es darle un celular a un niño de 8 años, de 9 años, de 10 años. Hermanos, cuando yo sé que era otro tiempo, pero yo tuve mi primer celular a los 15 años. Y le doy gracias a Dios que era flip phone, que no habían smartphones en aquellos días. Pero hermanos, desde el año 2012 para acá, se ha visto un terrible cambio en el comportamiento de niños y de adolescentes y de jóvenes. Malísimo cambio, hermanos, en el comportamiento de los que han crecido con smartphones. Esto es malo, hermanos, lo que se está haciendo con los niños en nuestros días. Va al versículo 14, hermanos, conmigo, por favor, una vez más. ¿Lo tenemos? Viéndolo Jesús, cuando lo que ellos estaban haciendo, se indignó. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hermanos, se les está robando la niñez a muchos niños en nuestros días, ¿verdad? Así que, hermanos, el mundo siempre va a ir para hacer el mal a los niños. Ese es el mundo grecorromano de hace 2000 años y igual es hoy. La gente, hermanos, es mala. Hay muchos peligros para ellos también. Y por lo menos la casa y la iglesia debe ser un lugar, hermanos, donde ellos sientan un poco de seguridad, ¿verdad? Mucha seguridad, mejor dicho. Y donde ellos puedan, hermanos, ver a Cristo en él. Ahora, si bien ese es un gran problema en cuanto a los niños, también la Escritura nos exhorta, ¿verdad? Aquel que ama a hijo o a hija más que mí no es digno de mí. Yo estaba pensando, hermanos, que también la Escritura nos exhorta a que no debemos hacer un ídolo de nuestros hijos, ¿verdad? Y la Biblia nos exhorta a que debemos instruirlos en disciplina e instrucción del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque escuchaba un testimonio hace muchos años atrás que me quedó grabado en mi memoria de una señora latinoamericana, hermanos, de que su hijo se fue de la casa de 15 años para andar con pandilleros. Se fue a vivir a otro lugar. La señora iba a la iglesia. Y la señora, hermanos, fue a la iglesia a buscar a este niño y le dijo, por favor, regresa a casa. Pero ya el niño de 15 años estaba con una mujer de 25. Y el niño de 15 años le dijo a la mamá, yo regreso a casa si tú me dejas que viva conmigo esta muchacha, mayor de edad, y él 15 años apenas. Y la señora, hermanos, cedió. Y estaba viviendo en la casa, les dio un cuarto y todos. Este niño de 15 años con esa mujer de 25. Y la señora supuestamente recibía visiones y el montón de cosas, hermanos. Y se le hizo una gran controversia y fue reprendida. Yo recordaba ese testimonio, hermanos, pensando en esto. ¿Por qué? Porque esa señora de ese testimonio de hace tantos años atrás cometió un gran mal. Ella honró a su hijo antes que a Dios, ¿verdad? El hijo era el Dios de esa casa. Él mandaba. Yo quiero que esta mujer esté aquí. Aunque la ley diga que yo no puedo estar con ella, la ley.
que fue establecida por Dios para castigar al mal, dice la Biblia. Aunque la palabra de Dios diga que la fornicación es pecado, hermano, él se subió por encima de todos. Y fue en ese momento, él estaba siendo adorado como el Dios de esa casa. Y no puede ser así, hermanos. No me gusta lo que un pastor dijo una vez, de que a veces los papás, solo, por ejemplo, hasta en la televisión, miran solo lo que los hijos dicen. Y no debe ser así. Y escuché una enseñanza de un pastor sobre no dejarse mandar de los niños. Y eso es cierto, hermanos. Debemos amarlos, sí. Pero ellos, hermanos, no deben ser lo que nos mandan a nosotros. Ni debemos hacer un ídolo de ellos. ¿Qué necesitan ellos? Que ellos vean, hermanos, que Dios lo es todo para nosotros, ¿verdad? Una hermana Verónica una vez dijo, y me quedó grabado lo que ella dijo. Ella dijo, a veces los papás, quizás no lo dijo exactamente así, ¿verdad, hermana? Pero dijo, se escucha que aman mucho a sus hijos, pero no aman al esposo, dijo ella. Pero al final, dijo ella, los hijos van a crecer, los que escucharon se acuerdan, y se van a ir, y con quién uno se va a quedar, dijo ella, ¿es con quién? Con el esposo, dijo ella. ¿Verdad, hermanos? Y yo me ponía a pensar en las palabras de la hermana, y yo me recordaba las palabras del apóstol Pablo: amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, Dios nos llama a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, y a los hijos con instrucción y disciplina del Señor, y al Señor por encima de todo, ¿verdad? Y cuando los niños ven ese orden en nuestras vidas, Paul Washer tiene un dicho que me gusta mucho. Dice él, uno de los mejores regalos que les puedes dar a tus hijos es que vean que amas a su mamá, le dijo un montón de hombres en una predicación. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es que conozcan a Dios, ¿verdad? Que les hables del Señor, que ores por ellos. Pero el segundo es, dijo él, que vean que amas a su mamá. Y eso es cierto, ¿verdad, hermanos? Cuando usted era pequeñito, acuérdese, usted quería que su papá amara a su mamá. Y yo he escuchado historias horribles de hombres que le pegaban a la mamá, que trataban mal a la mamá, y como, hermanos, había un resentimiento al papá por lo que hacía. ¿Por qué? Porque uno de niño quiere que papá ame a la mamá. Dios nos creó así en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, hermanos, ellos deben de ver que Dios es todo para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque me quedó otra historia que me quedó vívidamente grabada. Es cuando Daniel era pequeño. Cuando Daniel era pequeño, hermanos, usted sabe que el hermano Elías fue futbolista, ¿verdad? En El Salvador, reserva del FAS. Entonces, hermanos, él quería que Daniel jugara fútbol. Y, hermanos, lo llevaba a los entrenos y iba a los partidos. Pero cuando era día de iglesia, no lo llevaba. Si era jueves, si era domingo, no lo llevaba. Pero había otro hombre que era cristiano también ahí, que estaba loco porque su hijo fuera futbolista. Y, hermanos, lo dejó de llevar a la iglesia por andar ahí los domingos locamente en estos partidos. Luego, el hijo fracasó como futbolista, lo cual casi toda la gente fracasa, ¿verdad? Porque solo son poquititos los que llegan allá, los que viven de eso. Fracasó como todos fracasamos. Todos iban a fracasar casi. Fracasó como futbolista, pero hoy no quiere ir a la iglesia. Y le dijo, es que, hermano, él mismo le enseñó que el fútbol era más importante que Dios. Los niños son listísimos. Si ellos lo ven que usted va a hacer otras cosas en vez de servir a Dios, hermanos, ellos después, cuando el diablo los tiente, cuando el pecado atraiga su corazón, si ellos no nacen de nuevo, se van a ir al mundo. Porque ellos son listísimos, listos. Yo me recuerdo que el hermano Elías hizo eso. ¿Por qué me acuerdo de esa historia? Porque ayer, hermanos, estábamos acampando. Y Daniel me dijo si se podía venir conmigo. Porque yo me vine ayer para tratar de estar más sosegado en la mañana para prepararme para el culto hoy. Y Daniel quería venirse hoy porque los americanos no tenían pianista y él les iba a ayudar también. Hermanos, él ha tomado responsabilidad en la iglesia, como lo vemos. Él ha tomado responsabilidad. Ya hasta los martes cambió el trabajo para poder estar aquí. ¿Por qué él ha tomado responsabilidad? Porque él vio un hermano mayor y un papá que le inculcó, y la mamá le inculcamos. Dios es más importante. El fútbol es bueno, hacer ejercicio es bueno, pero Dios es más importante. Por eso ha tomado responsabilidad.
Así que a mí, como un hombre más joven, me quedan ahí los vívidos ejemplos. ¿Qué voy a hacer si a mi hijo le gusta fútbol el día de mañana? ¿Cuál ejemplo voy a seguir? ¿Qué camino voy a dejar yo que mi hijo tome? Porque mientras sean menores de 18 años, deben de obedecer lo que nosotros decimos. Y aún si son mayores, siempre hay que honrar a los padres, ¿verdad? A menos que le digan que haga algo uno que no sea de la Biblia, ¿verdad? Hermanos, nuestros niños necesitan ver que amemos a Dios, ¿verdad? Padres que aman a Dios, que Dios es primer lugar. Necesitan ver que papás que tienen temor a Jehová. Amén, hermanos. Temor a Dios. Porque si ellos saben que tenemos una doble vida, hermanos, eso va a dañarlos terriblemente. Ellos necesitan ver que aman la palabra de Dios. Y que tengan recuerdos de verlo a usted con una Biblia, hermano. David Wilkerson dijo, yo no quiero que mis nietos solo me vean delante de la televisión. Yo quiero que me vean con la Biblia. Orando, hermanos. Un hombre, verdad, de que modele, hermanos, el carácter de Cristo. Parece que casi es usted al niño, ¿verdad? Muy duro hablé. Pero, hermanos, qué bendición que los niños están aquí, ¿verdad? A mí me gusta la historia que contó una señora una vez de que Pastor Paul era de los niños que andaban en la iglesia metiéndose debajo de las sillas. Y hoy él es el pastor, ¿verdad, hermanos? Pastor Paul dice, yo lo hice todo ahí, dice. Fui bebé, fui niño, fui joven rebelde, ¿verdad? Regresé al Señor, me casé, me bauticé, fui servidor, bueno, fue diácono y después hasta pastor, ¿verdad? Debemos dejar a los niños venir al Señor. El 14, una vez más. Hermanos, dice que cuando Jesús vio que los reprendían, si ven el versículo 14, dice, Él se indignó. Y estaba viendo, hermanos, de que la palabra griega que se usa en la Biblia aquí para indignó es que Él muestra una tremenda, hermanos, emoción del niño. Y dice que lo toma en sus brazos. Y les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces vemos, hermanos, que el Señor nos dice que debemos ser como niños en cuanto a la malicia. Un niño, hermanos, no está, como en ese caso los discípulos, queriendo ser superior que el otro. Ellos no son así, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Por eso da gusto ver los niños. Cuando, hermanos, uno ve a sus hijos cuando están pequeños, los que tienen niños pequeños, usted sabe que él se levanta en la mañana y él solo quiere ser feliz ese día, ¿verdad? Jugar con sus juguetes, comer, buscar a los papás, pelear con la hermana, es cierto, pero ahí andan, hermanos, y en ellos no hay esa malicia, no hay ambición, no hay todas esas cosas perversas. Debemos ser como ellos en la malicia. Ahora los niños viven en total confianza y dependencia de los papás. Dependen de los papás para todo. La ropa, para la comida, para el techo, para todo dependen de los papás. Y nosotros, hermanos, debemos depender del Señor. Porque miren lo que dice el 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. El que reciba, porque el reino de Dios se recibe, no se gana, se recibe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. El hermano Elías leía esa lectura. Yo no le dije que la leyera en Gálatas 3, por cierto, pero él decía, Gálatas insensatos, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Cómo lo recibieron? ¿Por obedecer las obras de la ley? No, sino por el oír con fe. Y luego él dijo, el Dios que hizo maravillas entre ustedes y que os suministra el Espíritu Santo lo hace por el oír por fe. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo Dios hizo maravillas y recibieron el Espíritu Santo los Gálatas? Porque oyeron con fe. El reino de Dios se recibe. Y usted sabe que es el gran problema con todas las religiones del mundo. Quieren ganarse la salvación. Tienen que hacer ciertas obras, no lo que Cristo hizo, sino que tienen que hacer este montón de cosas, requisitos, ir a la Meca, hermanos, hacer este montón de cosas, ¿verdad? Sacramentos. Pero el Evangelio dice que no, que la salvación la recibimos por poner nuestra fe en Cristo. Por fe en Cristo, por gracia, no la merecen. Solo la gloria es para Dios, nadie se gloría. Ahora, hermanos, este versículo bíblico aquí ha sido usado, ¿verdad? Para, hermanos, ha sido usado para consolar a papás que han perdido así a hijos pequeños o en el embarazo o en diversas situaciones.
Y yo quisiera, hermanos, le traigo un estudio aquí del hermano Daniel Akin, porque el hermano Daniel Akin, hermanos, este es el mejor estudio, el que más me ha gustado. Solo traigo algunas partes del estudio sobre qué ocurre cuando un niño muere. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Él dice así: una de las peores y más dolorosas tragedias en este mundo es la muerte de un bebé, de un niño pequeño. Ahora dice él, ¿de verdad podemos decir bíblicamente qué ocurre cuando un niño muere? Y luego él cita personas que han creído cosas diferentes durante los siglos, de hace 2000 años. Y él cita a Ambrosio de Milán, quien vivió en los 1300, quien vivió en los 300, en el año 340 él nació. Ambrosio de Milán dijo esto: todos los niños que no eran bautizados no pueden entrar al cielo, pero tampoco van a ir a sufrir al infierno. No entrarán al cielo, pero no van a sufrir el infierno. Y por eso usted sabe que eventualmente la Iglesia Católica llegó a crear la doctrina del limbo, ¿verdad? En el limbo se van todos los niños que no son bautizados, dijeron ellos. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? El limbo no está en las Escrituras. Pero por ejemplo, Agustín de Hipona, respetado teólogo en aquellos tiempos, hermanos, enseñó que todos los niños no bautizados que morían sin bautizarse iban al infierno, donde sufrirían el menor de los grados de sufrimiento, lo menos que hay de sufrimiento en el infierno, porque usted sabe que Jesús dijo que el castigo iba a ser peor para unos que para otros. Eso iban a sufrir. Cuando vinieron los reformadores, porque recuerde que esa era la creencia, ¿verdad? Todo niño que muere sin ser bautizado va al limbo, o otro se fue al infierno, y había mucha duda. Ahora, en los días de los reformadores, cuando apareció Juan Calvino, enseñó que los niños predestinados para salvación es los que iban a ir al cielo. Él dijo: yo veo en las Escrituras claramente que los niños que eran predestinados para salvación van a ir al cielo, pero que los otros no sabemos, dijo él, aunque él estaba abierto a la idea que todos se salvasen. Ahora, hermanos, él dice que hay otras personas que han creído que solo se salvan los hijos de los creyentes. ¿Basado en qué? Aunque no se bautice el hijo del creyente, porque era muy chiquito, pero ellos creen, hermanos, basado en 1 Corintios 7, el versículo bíblico, casi unos días atrás leíamos, que los niños de los hermanos son santificados. ¿Se recuerda? Que los hijos del creyente son santificados, apartados para Dios. Entonces hay algunos creyentes que creían que solo los hijos de cristianos se podían salvar. Ahora, otros reformadores como Zwingli creían que la salvación era para todos los niños. Y la gran mayoría de cristianos evangélicos cree que la salvación es para todos los niños. Ahora, debemos de poder probar todo lo que creemos con la Biblia, ¿verdad, hermanos? Así que, hermanos, el hermano Daniel Akin también cree que la salvación es para todos los bebés, todos los infantes, los niños y personas discapacitadas que tienen discapacitaciones mentales, que no pueden hacer una distinción moral y que no son conscientes de rechazar a Dios. Y él da varias razones. Yo solo quiero citar 6 por cuestión de tiempo hoy. Pero, hermanos, la primera es esta. La primera razón que él da es el amor y la misericordia de Dios. Primera de Juan 4:8 dice él: Dios es amor, dice. Y primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere, dice ese pasaje. Primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que él da, hermanos, la primera razón por la cual él lo cree, porque Dios es misericordioso y es amor. La segunda, él dice que él cree que todos los niños se salvan, sean de cristianos o no, porque, hermanos, él cita cuando David peca con Betsabé, ¿se acuerda? El niño va a morir. Nació del pecado de David, de asesinar al hombre y de adulterar, ¿verdad? Y Dios le dijo que iba a llevarse al niño. Entonces David comienza a ayunar, ¿se acuerda? Y dice la Biblia, hermanos, que el hombre no comía y que lloraba y que estaba ahí clamando ante Dios. Pero, hermanos, dice la Biblia que los siervos de David, cuando el niño ya murió, tenían miedo de decirle. Porque decían, si él estuvo tan afligido cuando el niño estaba vivo, ¿qué va a pasar cuando se dé cuenta que el niño murió? Pero cuando él se da cuenta que el niño murió, él se levanta y se limpia
Y dice que la gente le dijo, ¿estás loco? Hoy deberías de llorar más. Pero David dijo que mientras el niño estaba vivo, él oraba y ayunó para que Dios le diera vida. Pero hoy yo ya no lo puedo traer a él, dice David. Mas yo sí puedo ir a él. Y dice que consuela a Betsabé con esto. Y es muy interesante porque claramente David quería ir en una eternidad con Dios, ¿verdad? No creo que quería ir al infierno él. Por tanto, él claramente estaba hablando, dice el hermano Daniel Larkin, que tenía una fe que el niño estaba con Dios. Tercera razón, si puede poner nuestra hermana Santiago 4:17. Aquí vamos a ver varios versículos, pero vamos a ver una tercera razón. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Pero él dice, los niños son incapaces de tener discernimiento moral. Hermanos, cuando son niños, ¿cómo van a saber ellos? Ellos no pueden distinguir entre el bien y el mal. Por tanto, él cree que por estas razones no les es pecado lo que ellos, pecado así, ¿verdad?, de condenación, cuando son niños. Otra razón, él pone este pasaje bíblico, Apocalipsis 20:13 al 15. En Apocalipsis 20 está hablando del juicio, del fin, donde van a ser juzgados los que no están en Cristo. Dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y los que no fueron escritos, los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados también al fuego. Pero mire qué interesante, que dice que fueron juzgados según ¿qué? Sus obras. Un niño, ¿verdad?, que no ha nacido, un niño, hermanos, que no tiene la capacidad, como dice él, ¿verdad?, el discernimiento moral, no puede ser juzgado aún por sus obras. Ahora, esta es mía, pero Juan 3:19 al 20, esta de verdad que me llamó, esta me gustó, esta yo la pensé, hermanos, pero de verdad que lo que el hermano dijo me hizo pensar en esto. Esta es la condenación, dijo Jesús. ¿Cuál es la condenación? La luz es Jesús, Él vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el niño no tuvo esa opción, ¿verdad?, de poder aborrecer a la luz, ni de poder venir a la luz. Entonces, hermanos, esa es otra razón. Cuarta que él da, las palabras que dijo Jesús en el pasaje que estamos estudiando, de los tales es el reino de Dios. De los que son, dice la Biblia de las Américas, como niños es el reino de Dios. Por tanto, como ellos son así, ¿verdad?, en ese estado que están, él cree, hermanos, que el sacrificio de Jesús en la cruz cubrió los pecados de todos los bebés, de todos los que morirían en la infancia y de todos los que están en incapacidades mentales. El sacrificio de Jesús cubrió todos esos pecados. Eso es lo que yo creo, ¿verdad, hermanos? También, por cierto, yo no creo lo de Agustín, hermanos, ni de Limbo, ¿verdad? Quinta razón que él da. Porque otros como Zwingli y otros pastores del pasado creen lo mismo que él, ¿verdad? Y él habla de Charles Spurgeon, cita a él cuando está hablando de Apocalipsis 7:9, donde ve esa gran multitud de todo tribu, linaje, lengua y nación, una multitud grandísima, incontable. Y Spurgeon cree de que entre ellos van a haber niños, y me gustan las palabras de él. Dice así: me regocijo, dice Charles Spurgeon, al saber que las almas de los infantes al morir van al paraíso, dijo. Luego de él exhortó a un montón de gente que había ahí, porque eran miles de personas que iban a la iglesia de él siempre, que no eran cristianos, y posiblemente muchos de ellos habían perdido niños. Y él les dice a los que habían perdido bebés, que no eran cristianos, los exhorto, dice, a los que no están en Cristo y han perdido bebés, de que acaso no quieren volverlos a ver un día en el cielo, dice él. Y luego él dice: oh, que el Espíritu Santo haga de que ustedes alcen sus ojos hacia Cristo, hacia nuestro glorioso sacerdote, hacia nuestro Salvador, y que el Espíritu Santo haga que ustedes clamen a Él por salvación. Y en la última que voy a dar, Deuteronomio 1, 35 al 40. Yo creo que queda bien claro, ¿verdad, hermanos? Yo sinceramente creo esto, por todo lo que yo he leído hoy. Pero hermanos, de verdad, me bendijo también. Daniel Larkin dice que él cree
que los niños se salvarán por las palabras escritas aquí en Deuteronomio. Entonces Moisés está reprendiendo a la nueva generación que nació en el desierto, y dice: no verá hombre alguno de esta mala generación de la que había de morir, ¿verdad?, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto a Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y él dará la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y Caleb tenía 40 años, dice la Biblia, cuando eso pasó. Todos los mayores de 20 murieron, ¿verdad, hermanos?, excepto Josué y Caleb. Ahora mire lo que sigue diciendo. También contra mí, dice Moisés, se airó Jehová por vosotros, porque hasta Moisés lo hicieron salir de quicio y pecó, ¿verdad, hermanos? Y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Pero Josué, hijo de Nun, también mayor de 20 años, el cual te sirve, él entrará allá. Y dice: anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, mire esto, de los cuales dijisteis que se lo iban a servir de botín, ¿verdad? Vuestros hijos, que no saben hoy, ¿no saben qué? Dios lo dice, ¿verdad? Ellos no saben lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. Entonces, hermanos, vemos claramente de que Dios hizo una distinción entre todos los que no, hermanos, podían discernir, en que no podían decidir servir a Dios o no. Y ellos sí entraron, pero los otros murieron allá afuera, ¿verdad? Entonces, por estas razones, yo creo, hermanos, lo que el hermano dice, Daniel Dakin, es cierto. Y aunque Agustín de Hipona, ¿verdad?, o Ambrosio, o estos otros hombres enseñaron, yo creo que, hermanos, por estos pasajes bíblicos de lo que hemos hablado, que la Biblia es clara. Versículo 15, por favor, ¿lo tiene? De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y hemos hablado que la salvación se recibe por gracia, por fe en Cristo. Solamente a Dios sea dada la gloria. Hemos dicho, hermanos, de que el sacrificio de Cristo en la cruz cubrió los pecados de todos los que se salvarían, pero también, ¿verdad?, cubrió los pecados de todos, hermanos, los que dice Efesios 1:4, ¿verdad?, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Y entre esos estaban todos estos niños, ¿verdad, hermanos? Y todos los que tienen incapacidades mentales, por los cuales Cristo murió y derramó su sangre en la cruz. Versículo 16, ¿lo tenemos, hermanos? Y tomándolos en los brazos, dice, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermanos, los papás querían llevar sus niños a Jesús, los discípulos ahí carnales, ¿verdad? Jesús los reprende y estos niños son llevados a Jesús. Y Él comienza a orar por ellos. Le vienen a mí, hermanos, a mi mente las palabras de Matthew Henry, hermanos, donde él dijo, hablando de este pasaje bíblico, Matthew Henry dijo: los papás no podían hacer nada para bendecir el alma de esos niños espiritualmente. No les podía dar vida. Pero, hermanos, ellos lo trajeron, dijo Matthew Henry, a aquel que les podía dar bendición, que podía darles la salvación y que podía verdaderamente cuidar de sus almas. Hermanos, nosotros podemos también llevar a nuestros niños delante de Dios hoy en oración. Porque la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre. Hebreos 7:25 dice que Él siempre está haciendo intercesión a favor nuestro. Jesús dijo: el que viene a mí yo no le echaré fuera. Y nosotros también debemos presentar a nuestros niños delante de Dios. Ahora los judíos, si puede poner nuestra hermana Lucas 2:21, por favor, hermana. El último versículo. Los judíos, hermanos, cuando los niños cumplían 8 años, los llevaban al templo y eran ¿qué? Presentados delante de Dios. Y aquí vemos que Jesús, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén. ¿Para qué? Presentarle al Señor. Eso era lo que hacían los judíos. Los presentaban al Señor. Y nosotros, hermanos, nosotros no bautizamos a niños, ¿verdad?, en la iglesia. ¿Por qué?
porque creemos que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad, hermanos? La Biblia habla, arrepentidos, convertidos y creed en el Evangelio. En Hechos capítulo 2, Pedro llama a aquellos que se arrepienten a bautizarse. Y nosotros creemos, hermanos, que el bautismo es una señal visible de algo que ya tuvo que haber pasado en el interior. Que una persona ha pasado de muerte a vida. Por eso el bautismo, hermanos, es por inmersión. Uno es sumergido en agua, digamos que esto es agua, uno tiene que estar sumergido en agua como testimonio público de nuestra fe. No de la fe de papá, de la fe mía. No como dijo Abraham, Jacob, se recuerda en Betel. Siempre se dijo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero luego dijo Jacob, es mi Dios también. Jehová es mi Dios y hoy es el Dios de Jacob también. Es el Dios suyo, pero un día ojalá y oramos que sea el Dios de nuestros hijos también. Por tanto, hermanos, nosotros no bautizamos niños, sino que el que bautiza debe de haber nacido de nuevo, debe de haberse arrepentido, debe de haber decidido seguir a Jesús. Por inmersión, porque creemos, hermanos, que representa la muerte y nueva vida en Cristo Jesús. Pero sí presentamos nuestros niños al Señor, ¿verdad? Y yo sé, hermanos, que hay no solo católicos romanos, pero hay cristianos evangélicos que bautizan niños también. Presbiterianos, metodistas, gente, hermanos, con doctrinas muy buenas, bautizan niños también. Pero nosotros no creemos tal cosa, ¿verdad, hermanos? Porque vemos en las Escrituras, y yo sinceramente lo veo mucho más claro. Pero amamos a los hermanos presbiterianos también, ¿verdad? Y yo sé que hay metodistas liberales, pero hay también conservadores. Amamos a los hermanos, pero simplemente, hermanos, creemos que están equivocados, ¿verdad? En eso. Pero como iglesia sí presentamos nuestros niños al Señor, para que nuestro glorioso Señor y Salvador los bendiga. Y yo me recuerdo, hermanos, por ejemplo, nosotros con mis hijos, la primera vez, hermanos, que Ari venía a la iglesia, yo puse, hermanos, en el calendario de la iglesia, ¿verdad? Ok, hoy vamos a orar por ella. El primer día que mi hijo vino a la iglesia, hermanos, hoy vamos a orar por él, para que el primer día que él viene, donde está congregado el pueblo de Dios, se haga una oración, hermanos, a favor, como hizo Ana, desde antes que naciera el niño. Señor, dame un hijo para que viva para ti, dedicado para ti, para que sea para ti. Ese es el deseo, ¿verdad, hermanos? De nosotros para nuestros niños, y los traemos para que, hermanos, puedan ser para Dios. Ahora yo sé que hay alguna gente que podrá decir, ¿qué tal si no cristianos vienen a usted y le dicen, puede orar por mis niños y presentarlos al Señor? Y ahí yo pensaba algo, hermanos. El Señor dijo que no debemos impedirles que vengan a Él. ¿Cómo le puedo negar a alguien el orar por su hijo, por su hija? ¿Cómo puedo negarle a alguien, aunque ellos no sean creyentes, pero el Señor escucha la oración de su iglesia, que se está haciendo Dios en su soberanía, hermanos? La soberanía de Dios funciona, hermanos. La oración nuestra, hermanos, va unida con la soberanía de Dios. El Espíritu Santo nos impulsa a orar. ¿Y qué tal Dios en su soberanía ha traído a ese niño, a esa niña? Para que se ore por ellos. Los papás están descarriados, pero quizás un día ellos se salven. Aunque no se salven, pero ese niño, esa niña, el pueblo de Dios está orando a favor de los niños, ¿verdad, hermanos? Y hemos dado razones bíblicas y hemos citado a siervos de Dios que creemos que la salvación es no solo para hijos de cristianos, pero para todos aquellos. Hemos hablado hoy, hermanos, que no debemos impedir que a los niños vengan delante del Señor, y que debemos orar por ellos, que debemos enseñarles la Biblia a los que somos padres cristianos, y que debemos modelar el amor y el carácter de Cristo en el hogar para atraerlos a Cristo. No los salvamos, hermanos, pero fíjese, aunque usted y yo nos salvemos, Dios le dijo en Deuteronomio 6 a Israel: háblales de mi palabra, háblales en la mañana, háblales. ¿Por qué? Porque ese es el medio que Dios usa para salvar. Por tanto, tenemos una responsabilidad de traerlos a Jesús en oración y por medio de la palabra. 7, hermanos, creemos que es una gran bendición presentar nuestros niños a Dios y que Él escucha nuestra oración. Y que ese es un momento santo, hermanos. Como aquí traían los papás
a sus niños a Jesús. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted bendice a los niños. Señor, aquí habemos papás hoy con niños pequeños. Señor, aquí hay abuelos hoy también. Y aunque son abuelos, tienen una responsabilidad de orar y de clamar a favor de sus hijos, de sus nietos. Señor, yo oro por cada uno de nosotros como iglesia. Mi hermanos, ¿qué le parece? Por favor, elevamos